Hermanos, la cena del Señor que celebramos ayer culmina hoy en la pasión de Cristo, en el sacrificio de la cruz. La cruz es signo de sufrimiento, de muerte, pero al mismo tiempo es anticipo de la luz, de la resurrección. Cristo ha muerto. El Viernes Santo fue y es necesario, pero el triunfo de la cruz es el anuncio de su resurrección. Hoy nos reunimos para acompañar a Jesús en el día de su muerte, para orar en silencio. Es momento de tomar conciencia de que necesitamos la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Empezaremos esta celebración arrodillándonos en presencia de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Nos podemos sentar. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído.
¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos en pie. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hoy contemplamos la pasión y muerte de Jesús. Podríamos contemplarla mucho tiempo, porque es un misterio inagotable. Nunca podré decir, esta historia ya me la sé. Hay muchos detalles significativos y reveladores, los acabamos de escuchar, pero también puedo tomar un poco de distancia y mirar lo que está pasando con perspectiva. El Viernes Santo está en medio de la Pascua, que quiere decir el paso a través de la muerte, desde una vida mortal hasta la vida nueva. La muerte de Jesús me salva, a mí y a toda la humanidad, y a la creación entera. Perdona mis pecados, pero no se queda en un simple perdón. Va mucho más allá. Me da una vida nueva. Supone una nueva creación. Me hace un hombre nuevo por la gracia. La sangre de Jesús sana y eleva. Con estas dos palabras, sanar y elevar, ha resumido la teología, la acción salvífica de la muerte y resurrección de Jesús. Sana las culpas y todas sus consecuencias, que son duras, y eleva, dándome participación en la misma vida de Dios. La muerte y resurrección de Jesús lo cambia todo. Tiene la potencia para cambiarlo todo. Su alcance sanador y elevador no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Ay, si yo tuviera más fe y más amor, mi vida podría ser otra muy diferente. Hoy es un día también para pensar en el sufrimiento. Jesús quiso pasar por un sufrimiento muy fuerte. Parece que no tiene sentido tanto sufrimiento. Parece gratuito y en cierta manera lo es. No hacía falta llegar a aquel nivel de crueldad. Muchos lo han visto como una locura y seguramente se puede considerar así, como una locura de amor. Jesús se pasa de lo que es razonable y justo.
El amor ya tiene esto. No se para en los límites de lo razonable, los traspasa sin ningún miedo. En la pasión de Jesús se ve de una forma muy clara la humildad de Jesús. Es difícil imaginar más humillación. Jesús se hace hombre siendo Dios, pero va más allá. Dentro de la humanidad acaba siendo la escoria, lo peor, el condenado a muerte, expulsado de la misma humanidad y del mundo. La humildad de Jesús es enorme. Lo que quizás no se ve tan evidente es la magnitud de su amor, que es lo más importante. Cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos a un hombre humillado y muerto. Da pena. Mi corazón no puede dejar de compadecerse viendo a Jesús en la cruz. Pero el sentimiento que quiere despertar Jesús no es el de pena. Lo que está haciendo Jesús en la cruz es amar. Está sufriendo porque quiere sufrir, porque ha aceptado plenamente la voluntad del Padre. Y el amor de Jesús al Padre es mucho mayor que el rechazo natural al dolor. Jesús en la cruz es feliz, plenamente feliz. ¡Qué misterio! Cuán poderoso debe ser el amor de Jesús, que es más fuerte que la peor de las muertes. ¿Qué poder puede llegar a tener el amor que es capaz de hacer feliz al que está sufriendo tanto? Aquí veo la posibilidad de un giro radical en mi vida. A partir de la pasión y muerte de Jesús, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la desgracia, la humillación, hasta la muerte, pueden llegar a ser compatibles con la felicidad. La cruz de Jesús ha producido también esto, que es una auténtica revolución. Las desgracias humanas han sido sanadas y elevadas también. Forman parte de la dinámica de la redención, en la que tengo participación. Todos tenemos participación en esta dinámica de la redención. La enfermedad, el dolor y la muerte, sin dejar de ser en sí mismas desgracias, pueden llegar a ser en mi vida la ocasión para unirme fuertemente a Jesús. No hay nada más que una a uno con Jesús que el encuentro con Él en la cruz. Participar de la cruz de Jesús es aquello que más nos une a Él. Delante de las desgracias, pequeñas y grandes, yo tengo la posibilidad de darles la vuelta, de vivirlas amorosamente y convertirlas en un encuentro amoroso con Jesús y con los hermanos. Cada cual puede pensar en las cosas que le hacen sufrir habitualmente, las preocupaciones, los miedos, las penas, los dolores físicos y morales. Cada uno de ellos pueden ser oscuros y tristes o pueden ser luminosos y amorosos encuentros con Jesús. Delante de las desgracias y de los sufrimientos, ya no tiene sentido que yo piense qué habré hecho mal para que Dios me castigue con aquello. Si me lo tengo merecido o si no me lo merezco. Este tipo de pensamientos son absurdos delante de la cruz de Jesús. Jesús es evidente que no se lo merece. Y no se lo toma como un castigo, sino como una ocasión de demostrar su amor. Un amor tan grande que cualquier sufrimiento se queda pequeño.
la fórmula del matrimonio, que es la imagen de nuestra nueva alianza con Jesús, me parece muy clara. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida. Esta es la alianza que Jesús nos ofrece también, para hacernos una sola cosa con Él. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen que no tienen miedo a la muerte, pero que sí tienen miedo al dolor, al sufrimiento. Es natural el rechazo al dolor. Jesús en el huerto de los olivos tuvo miedo. Su cuerpo se estremecía de angustia ante la pasión que estaba a punto de padecer. Y le pide al Padre, si es posible, saltarse aquel cáliz. Pero, y esto es lo decisivo, que no se haga su voluntad sino la del Padre. Delante del dolor y de las desgracias, es natural que sintamos miedo y rechazo en un primer momento. Pero el hecho de que Jesús haya pasado por la cruz nos da la posibilidad de darle completamente la vuelta a la situación, encontrar sentido a lo más desagradable. Es una de las cosas más grandes y sorprendentes que nos ha dado Jesús con su cruz. Este es el camino de la santidad, la capacidad de ser feliz, que eso es sinónimo de ser santo, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, bien unidos a Jesús. No digo que sea fácil, es algo que supera mi naturaleza humana, pero con la gracia de Dios se puede. Y es algo que vale la pena de verdad, es algo que transforma la vida. Los obstáculos y los miedos se derriten como la cera. Y no me refiero a las grandes desgracias, sino a las pequeñas cruces de cada día. Quien quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame, nos dice Jesús. Y hay otra transformación. La cruz abre mi corazón a los demás. La unión con Jesús me une fuertemente con todos los hombres y de manera especial con aquellos que lo pasan mal, con los que sufren, con aquellas personas concretas que tienen rostro y nombre. En ellos veo la presencia de Jesús paciente. Y al pie de la cruz estaba María. María, la Madre de Dios, también pasó por un dolor muy intenso. Todos hemos experimentado alguna vez el sufrimiento y la impotencia que se siente al ver sufrir una persona querida. Nos querríamos cambiar por ellos. Se hace insoportable. Pidámosle a nuestra Madre que la gracia de Dios nos sane y nos eleve por la cercanía con Jesús, en todos los momentos de la vida, en los buenos y en los malos. Que así sea. Salvador,
El Señor esté con vosotros. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.